En unos segundillos voy a leer un par de versículos en Mateo 6 y otros 3 o 4 en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, por si lo queréis tener a mano, porque son los dos pasajes en los que vamos a basar la predicación de hoy. No hace demasiadas semanas, puntito de terminar las reuniones de grupo pequeño en casa, estuvimos hablando acerca de la oración. Hablábamos de por qué oramos. Dimos 3, 4 motivos, hoy veremos 7 aspectos fundamentales de la oración y de por qué oramos. Seguramente se quedará alguno en el tintero, pero mencionaremos 7. Estuvimos recordando la diferencia y la complementariedad del tiempo y de la actitud o del espíritu de oración, francamente importante. Y luego también estuvimos viendo algunas dificultades de nuestro tiempo devocional y de la actitud de oración, y al final acabábamos el grupo reconociendo que era bueno pues recordar un poco estos aspectos generales de la práctica de la oración, pues por tenerlos un poquito más frescos y un poquito más presentes. Así que el mensaje de hoy es la práctica de la oración y veremos por qué oramos, diferenciaremos y veremos la complementariedad de tiempo y de actitud de oración y alguna dificultad. Los textos, Mateo 6, versículos 6 y 7, justo antes del Padre Nuestro. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no habléis solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Segundo texto, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 19. Lo leo en Reina Valera, haciendo especial hincapié en el 17 y en el 19. Estad siempre gozosos. 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19. No apaguéis el espíritu. Orad sin cesar. No apaguéis el espíritu. Si tratamos de fomentar una vida cristiana íntegra e integral, en la que cada área de nuestra vida apunte a la gloria del Señor y en la que en cada área de nuestra vida podamos mencionar y decir y contar a las personas que tenemos cerca por qué vivimos como vivimos, sin la práctica constante de la oración y sin la acción del espíritu, eso es imposible. Primer punto de la oración de hoy, de la predicación de hoy: ¿por qué oramos? Los pongo en la pantalla. Oramos porque así lo manda Dios. Obediencia. Es el cuarto, pero quiero empezar por él. Obediencia. La obediencia es, por un lado, fruto del agradecimiento y, por otro lado, fruto del reconocimiento personal de que la voluntad de Dios para y con nosotros y para nuestra vida es la única buena, perfecta y maravillosa. Así que oramos porque Dios dice, oye, orar. ¿Por qué más oramos? Porque reconocemos que tenemos necesidad diaria de Dios. Es como el agua. Si fisiológicamente se averiase esa respuesta de la sed, o sea, ese impulso de la sed para acercarnos y coger y beber agua, seguramente viviríamos con sed y moriríamos deshidratados. Si no nos damos cuenta de que tenemos necesidad diaria de Dios, al final moriremos con esa necesidad espiritual y será una eternidad muy oscura. Pero también será una vida muy triste si la pasamos con sed espiritual, porque no nos damos cuenta de que tenemos esa necesidad de Dios. Oramos porque sabemos que tenemos necesidad de Dios. Oramos porque tenemos fe. Fe. ¿Qué es fe? Fe es la confianza de algo que ocurrió, aunque yo no pudiera verlo. Es la confianza de que algo que aún no ha pasado va a pasar. Son buenas definiciones de fe, pero fe, desde un punto cristiano, fe, lo esencial de la fe también es volver una y otra vez a Cristo, sabiendo y creyendo que detrás de cada una de nuestras caídas ahí está Él para recogernos con sus manos.
Oramos porque sabemos que en oración Cristo nos abraza, Cristo nos recoge. Otro aspecto de la fe es la perseverancia, la constancia. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te permito ser constante, soy quien te sostiene con mi justicia. Esfuérzate y sé valiente en andar por mi voluntad. Preciosos textos precruz que Dios quiera que nos estén acompañando de continuo. Oramos porque hemos adquirido un compromiso con Dios en respuesta a su amor. Y también oramos porque podemos hacerlo. Porque podemos orar en el nombre de Cristo y en Cristo podemos orar. Quizá este punto sea un poquillo más complicado y aunque sea el sexto, por eso lo he dejado para el final. Pensaba quizá explicarlo, pero nos alargaríamos demasiado. 7 aspectos que nos muestran, por un lado, lo rica que es la experiencia de la oración, lo especial que es poder hablar con el Creador del universo, lo especial que es hablar directamente con el Creador de todo, con el Salvador y a la vez lo compleja que puede llegar a ser la oración. Y claro, como Dios nos conoce, sabe que el asunto es complejo, pues por eso, y que vamos a encontrar dificultades, por eso con Cristo y con su oración del Padre Nuestro, pues nos enseña con claridad cómo orar y con mucho detalle. Pero sin entrar en detalle, hoy vamos a hablar de 2 aspectos de la oración, de la práctica y de la actitud de oración, porque si no es completamente imposible concebir la vida espiritual de una persona sin oración, por lo menos es muy difícil concebir ese crecimiento espiritual de la persona sin la oración. La experiencia cristiana, una vida espiritual, una vida cristiana integral, tendría que estar empapada de un tiempo de oración que a la vez esté empapando una actitud o un espíritu de oración. Actitud y tiempo de oración no es lo mismo, y actitud y tiempo de oración se complementan. Tiempo de oración sabemos lo que es perfectamente. Tiempo de oración es ese que tanto nos cuesta en ocasiones poner delante del Señor. Tiempo de oración es ese tiempo en el que no siempre, pero gracias a la gracia de Dios, es ese tiempo en el que podemos disfrutar de la presencia del Señor en nuestra vida. Es ese tiempo en el que podemos dar gracias a Dios, confesar nuestros pecados, pedir por cosas, por las necesidades cotidianas, pedir ayuda, pedir auxilio, pedir a Dios por otras personas, pedir por la salvación de otras personas a Dios. Es ese tiempo en el que podemos poner delante de Dios las conversaciones que vamos a tener, las reuniones del trabajo, todo el día que está por delante lo podemos poner delante del Señor. Ese es el tiempo de oración. Un tiempo fantástico cuando se disfruta. Un tiempo, y aún así, cuando en el versículo 17 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses leíamos orad sin cesar, no creo que Pablo se esté refiriendo a estar todo el día orando. No creo que se esté refiriendo a orar 24/7, 365, ni de lejos. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con orar sin cesar? Pues por un lado creo que se refiere a que no se nos quede ni un solo día sin ese tiempo de oración, pero por otro lado creo que se refiere a que haya una actitud y un espíritu de oración. Se refiere a vivir siempre como la persona que se siente continuamente en la presencia del Señor. Se refiere a vivir lo orado. Se refiere a filtrar con el Evangelio. Se refiere a no tomar decisiones, sino vivir como si nunca hubiésemos conocido al Señor. Se refiere a ser consecuentes. Continuamente consecuente. Se refiere a que nuestra vida esté guiada por un GPS que no es mi forma de entender las cosas, sino que es el GPS de Jesús. Por más que me lo proponga, estar orando como un acto verbal y mental concreto todo el día, por un lado creo que no se puede, pero además creo que no se debe. No tiene sentido, para mí no tiene sentido, estar terminando cada una de las frases en el nombre de Jesús, porque así ya estamos orando sin cesar. No tiene sentido.
No tiene sentido, y me meto en un jardín, creo, tratar de, entre comillas, esconderse en la oración durante 24 horas para no salir a vivir en el mundo, en el momento y en el lugar concreto en el que Dios nos ha puesto para buscar su voluntad concreta, haciendo lo que cada uno tiene que hacer bajo su soberanía. No tiene sentido eso. Ni puede, ni se puede, ni creo que se deba estar tratando de orar todo el tiempo, y sin embargo sí que creo que podemos desear y crecer por la acción del Espíritu en una vida cristiana en la que la actitud de oración sea la actitud predominante y la actitud creciente. Eso sí. El tiempo y la actitud de oración o el espíritu de oración son complementarios. No debemos caer en esa equivocación de no apartar un tiempo de oración porque ya estamos viviendo con una actitud de oración, y tampoco por tener un tiempo precioso y maravilloso de oración delante del Señor, tampoco eso es la excusa para no ponernos delante del Señor a vivir con una actitud como si estuviésemos continuamente en su presencia. Son las dos caras de una moneda. Las dos caras de una realidad que hacen que la realidad sea valiosa. Y tanto una como la otra, el conjunto, si la oración no se usa, al final es como con el deporte. Al final, la vida espiritual puede acabar por atrofiarse. No es que no sea bueno no orar, es que es peligroso. Si orar y vivir como si no se orase es una necedad, es prácticamente hipócrita y es apagar al espíritu de oración. Puedes estar orando más recogido, con más intensidad, puedes tener tu tiempo de oración como tú quieras tenerlo, como el Señor te haya hecho para que lo tengas. Pero si apagas el espíritu de oración en tu vida, no solamente creo que es torpe, sino que creo que es hipócrita. Igualmente vivir como si se orase pero sin orar creo que es imposible. Quizá durante un tiempo, pero luego no. Así que tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará sobre todo con su presencia. Y al orar, no habléis por hablar como hacen los gentiles, sino más bien hablad como quien habla con su Padre. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con Dios. Y mi respuesta, que se espere. Que se espere que tengo un WhatsApp. Es que tengo que contestar el último correo electrónico de él, que se espere. ¿Cuántas veces priorizamos la urgencia del teléfono móvil por delante de la presencia de quien sea que tengamos delante? Me da igual que sea mi hijo, mi mujer, mi padre, que sea Dios, que se espere quien se tenga que esperar. Sin duda que mi atención marca mis prioridades. La respuesta de Dios: te espero. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla conmigo. Y me sigo resistiendo. Señor, quedan 5 minutos para que empiece lo que sea que empiece el partido de la Eurocopa, que me encanta. Quedan 5 minutos, Señor, tú te mereces mucho más. Para 5 minutos ya nos esperamos a mañana. Y Dios insiste: entra en tu cuarto, habla conmigo, pero no me hables como un extraño, no me adules. Alabar y adular no es lo mismo. Habla conmigo como si fuera tu Padre, con una conversación más corta, más larga, pero honesta, clara, cercana. Vamos a hablar. Y cuando por fin me rindo a la paciencia y al amor del Señor, y mi vida de oración, de conversación personal con Él se reactiva, lo primero que le pregunto al Señor: ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué en ocasiones disfruto tantísimo de tu presencia y por qué en ocasiones es casi, y puedo quitar el casi, un esfuerzo empezar a hablar contigo? ¿Por qué me cuesta tanto?
frase de C.S. Lewis, usada por más de uno a la hora de predicar, dando en el blanco con un humor incisivo que a veces te hace sonreír mientras que te tuerce la sonrisa porque te está dando con el dedito donde duele. La oración es pesada. Una excusa para prescindir de ella siempre es bienvenida. Cuando ha concluido deja un sentimiento de alivio y de descanso sobre el resto del día. Nos resistimos a empezar, nos alegramos al concluir. Mientras oramos, cosa que no ocurre mientras que leemos una novela o resolvemos un crucigrama, cualquier fruslería es suficiente para distraernos. Igual que reconocemos que ansiamos, que nuestro corazón ansía estar en presencia de Dios, tenemos que reconocer que nuestra mente y nuestro corazón difícilmente permanecen con intensidad delante del Señor. La oración no es lo que nos sale de forma más natural, no lo es. Y creo que reconocer las dificultades, creo que está bien, porque es una buena manera de ponerlas delante del Señor. La primera dificultad que quiero mencionar es un estado de ánimo desfavorable. No, mira, perdona, no puede ser. El estado de ánimo es algo tan superficial y tan pasajero que eso no puede afectar a algo tan profundo y tan importante como es el tiempo de oración o la actitud de oración. ¿De acuerdo? Es verdad que el estado de ánimo es pasajero, quizá por eso no sea la más preocupante de las dificultades, pero aún así influye mucho. No es lo mismo tener un estado de ánimo saludable y equilibrado, emocional, espiritual, que va a reactivar y a mantener colorida nuestra relación con Dios, que tener estar de bajón y afecta. Afecta sin duda. El estado de ánimo afecta. La segunda dificultad, para mí, sin duda, la más peligrosa. La frialdad espiritual. ¿Recordáis lo de la fe, que orábamos por fe, eso de volver a la presencia de Cristo una y otra vez, creyendo que a Él está y creyendo que a Él hará? ¿Para qué voy a volver a su presencia? Mi relación con Él se ha enfriado tanto que ni la valoro, ni creo que tenga nada ni que decir ni que hacer. Frialdad. ¿Acordáis? Hace unas semanas Dios era la candela y cuanto más me alejaba de la candela, más frío experimentaba. Cuanto más frío, mi vida espiritual puede llegar a congelarse e incluso a paralizarse por completo. Cuanto más me alejo de Dios, cuanto más me alejo del Señor, ¿para qué voy a volver? Si voy a volver a caer otra vez. Estoy cansado de pedirle perdón por lo mismo. ¿Para qué voy a seguir pidiendo por esta área de mi vida una y otra vez? Yo tengo mis tiempos y no está pendiente de mis tiempos. ¿Qué hace? ¿Para qué? Frialdad. Una dificultad más, falta esta y otra. Ya lo mencionaba Luis en su frase, la facilidad con la que nos distraemos. Si nos pusieran en una pantalla lo que pasa por nuestra cabeza mientras estamos orando, si pusieran delante de una pantalla en lo que estoy pensando cuando otra persona ora, primero me sorprendería, pero luego quizás hasta me avergonzaría de lo que se me está pasando por la cabeza. Vivimos en un momento en el que estamos haciendo lo que sea que estemos haciendo y ya estamos pensando en lo siguiente que tenemos que hacer sin poner nuestros 5 sentidos en lo que estamos haciendo. Porque se nos va a la cabeza. Y orando se nos va la cabeza. ¿Qué te interrumpe mientras que oras? Porque cuando Dios te muestra lo que te está interrumpiendo a la hora de orar, no te está mostrando lo que te interesa mucho, te está mostrando lo que te interesa demasiado. Y fijaos qué curioso, que hasta lo que nos interrumpe a la hora de orar, hasta eso lo podemos poner delante del Señor en oración. ¿Qué te interrumpe? ¿Qué pesa tanto en tu mente como para no permitirte hablar con Dios?
muy relacionado con esto. Vivimos en un momento en el que, hablando el otro día en casa de mis suegros, ya no se vive comiendo en el metro, se vive durmiendo en el metro. Si tenemos la cabeza llena de cosas, la agenda no va a estar menos llena de cosas. El activismo, el Marta, 40 reuniones de trabajo, 40 reuniones de iglesia, 40 horas de trabajo de cada uno de los trabajos, el marido, la mujer, los escolares. Es verdad que podemos afrontar todo esto con una actitud de oración durante un tiempo, pero sin tiempo para orar, al final ese espíritu se apagará y estaremos viviendo de cualquier manera, pero no de la manera que Dios tiene para nosotros. Para los que en alguna ocasión tendemos a martear porque las cosas hay que hacerlas, cuando escuchamos a Dios diciéndonos, oye, te estás perdiendo lo mejor, lo primero, se te caen todos los palos del sombrajo. Y lo segundo es una llamada de atención muy clara a reorganizarse. Algo no está bien. Cuando llegas tarde a todos los sitios, algo no está bien. Algo falla. Cuando llegas tarde a todos los sitios, la última cita que cancelas es, o mejor dicho, la primera cita que cancelas porque la has dejado para el final es tu encuentro personal con Dios. Te estás perdiendo lo mejor. Está claro que el activismo, que es el estilo dominante o predominante de hoy, es un problema. De la misma manera, ese Juan, mira la que viene, déjala que llegue, también es un problema. Escondernos en el monasterio, en la seguridad o en la aparente falsa seguridad de las cuatro paredes o del grupo de la iglesia, a orar todo el tiempo y a no salir a vivir y a ser luz y a ser sal, perdonadme, es igual de malo. Es lo mismo. Termino con el temperamento. No es una dificultad, pero sí que es algo a tener en cuenta. Tenemos que conocernos. Tenemos que conocer cada día un poquito más cómo nos ha hecho Dios en todas las áreas de la vida. Y en la oración también. No es lo mismo ser una persona extremadamente sensible a la introspección, sensible a la meditación, a la que le surge con naturalidad sumirse en largos tiempos preciosos de oración, que ser una persona extremadamente extrovertida, a la que le va más la acción y a la que pararse a meditar casi le resulta una pérdida de tiempo. Extremadamente una cosa y extremadamente otra son dos extremos de un abanico de posibilidades en el que cada uno puede encontrar su lugar. ¿Y qué mejor lugar para cada uno que la presencia del Señor? Sin duda. Sin duda. Decíamos que lo esencial de la fe es volver a Cristo una y otra vez. Pues nuestro lugar, la presencia del Señor, se vive continuamente en actitud de oración, y esa actitud de oración tiene que estar impregnada de un tiempo de oración con Él. Que el Señor nos permita valorar que Él derramó hasta la última gota de su sangre para que yo pudiera disfrutar de todo esto en mi vida. Así sea.